Patricia Terrazas Vaca, diputada federal, presidenta de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados. Bueno, mira, vamos a precisar las fechas. En primer lugar, se firma el 29 de diciembre y se firma en un día inhábil, que bueno, pues eso es intrascendente, pero se firma en una ciudad que es un decreto con beneficios para la región fronteriza, y Monterrey no es una región fronteriza. Entonces muchas veces las formas son fondo. No entiendo yo por qué se firmó en Monterrey, pero bueno, eso fue el 29, se publica hasta el 31 el decreto. Luego el decreto trae algunas cosas, a mí me parecen importantes para la región fronteriza, pero se queda corto en las promesas, porque una de las cosas importantes es, por ejemplo, que iba a haber un beneficio generalizado de IVA en la frontera y que entraría el día 1 de enero. Bueno, ya ahorita se supone que debería estarse cobrando el 8% en la frontera, pero igual que tú tenemos muchísimas dudas de cómo lo echas a andar, cómo lo repercutes en el ciudadano, en el consumidor final, porque no hay reglas. Entonces, ahorita si tú entras a cualquier portal para poder facturar, pues no puedes facturar al 8%, no existen las reglas. Los PAC no han tenido reglas para poder desarrollar los sistemas para poder emitir un CFDI con una tasa del 8%. Si tú entras al portal del SAT, te dice que las reglas van a salir a partir del 7 de enero. Pues hay que ver las reglas cómo vienen para poder impactar ese 8% en la frontera. Obviamente el consumidor pues ya lo está solicitando, ya lo está exigiendo. No quiere decir que no se pueda aplicar, se puede aplicar, pero la incertidumbre para el que lo cobra al 8%, pues bueno, vamos a llegar al día que yo tengo que pagar mis impuestos y yo voy a pagar impuestos que yo cobré porque trasladé al 8%, o los voy a pagar al 16% si yo los trasladé al 8%. Entonces ahí hay una diferencia de un 8% que en muchos de los productos pues significa a veces hasta parte del costo, porque yo no tengo una utilidad mayor al 8%. Ese es el tema en cuanto al IVA. Entonces no podemos estar engañando a la gente de que ya pueden cobrar o ya pueden comprar las cosas al 8% cuando no tenemos la certidumbre, porque ni siquiera hay reglas. Hay un decreto sin reglas, o sea, es una mesa que le faltan 2 patas, cuando debería de tener las 4. Luego con el IVA yo tendría que dar un aviso de decir que yo voy a adherirme al decreto. Entonces, si yo no he dado el aviso, porque en primer lugar no hay el formato oficial, pero bueno, el Código Fiscal me da la opción de hacer un escrito libre cuando la autoridad no ha emitido un formato en el que yo pueda desahogar mi interés fiscal. Entonces, bueno, pues podría ser un formato libre y yo dar un aviso que yo voy a cobrar el 8%. Pero pues las oficinas oficialmente están de vacaciones, no regresan hasta el día 7. Entonces dices, bueno, pues ¿cómo presento un documento? ¿A dónde? Entonces estos 7 días te dejarían un impasse, te dejarían una incertidumbre de no sabemos cómo lo vamos a cobrar, ya está vigente, sí, pero ¿cómo le hago para trasladarlo? Entonces, pues muy difícil, las cosas en materia tributaria son de aplicación estricta, no son de interpretación. Entonces yo no puedo estar hablando de un decreto en el que yo tengo que interpretar qué es lo que quiso decir, porque son de aplicación estricta. Entonces, difícil, no es algo que esté vigente, no es algo que esté actualizado y no es algo que tenga reglas. La otra parte del decreto es el 20% de ISR. Habían dicho que se iba a abrir una zona franca, muy diferente lo que es una zona franca a un decreto para los municipios fronterizos. O sea, ni siquiera es, ni se parece la zona franca. La zona franca habla también de impuestos aduanales, de una ley aduanera. No hay nada para términos aduanales, es simplemente ISR e IVA. Y el ISR te dice que son las 2/3 partes, vas a pagar las 2/3 partes y 1/3 no lo pagas en la frontera. ¿Qué es esto?
Tienes que pagar, por ejemplo, si yo soy una persona moral que pago el 30% de impuestos, pues voy a pagar nada más el 20%. Pero para poder acceder a ese beneficio, tendría yo que tener requisitos. Y los requisitos van desde mi domicilio fiscal a tener 18 meses de residencia, una serie de requisitos importantes, pero yo creo que el más importante es tener liberado mi 32D, que es mi carta de presentación, mi liberación de todos mis impuestos, no tener ningún crédito. Bueno, si no tengo ya esa liberación, pues yo ya no tengo derecho a tener el beneficio del crédito fiscal. Entonces tampoco es parejo, tampoco es para todos los contribuyentes de la frontera, sino para los que reúnan los requisitos. Y luego me regreso al IVA. Por ejemplo, en el IVA, si no presento el aviso, porque tengo 30 días a partir de que se publicó el decreto de presentar el aviso. Si no presento el aviso, si se me pasó, si no estoy actualizado, si yo estuve fuera, yo ya no tengo derecho a aplicar el 8%, entonces tampoco es parejo. Luego viene en un decreto, el decreto tiene vigencia 2 años únicamente. ¿Por qué no se puso en ley? Nosotros en la Comisión de Hacienda insistimos mucho, todavía hasta altas horas de la madrugada, estuvimos insistiendo con la gente de la Secretaría de Hacienda que se quedara en ley, que fuera un beneficio para la frontera, pero que quedara en ley, que fuera de vigencia anual y que diera más certidumbre, porque un decreto pues mañana ya no están de acuerdo y ya lo quitan. Y la verdad es que es un beneficio que es para estimular la economía en la frontera y pues que toda esa economía pudiéramos hablar nosotros que atraería la inversión extranjera, pero con la incertidumbre de un decreto, pues yo lo veo muy complicado que un capital fuerte, que una empresa grande se venga a establecer en la frontera con la incertidumbre de un decreto. Mañana lo quitan o mañana cambian las reglas y pues ya es muy difícil obtener el beneficio y yo ya invertí en la frontera con una proyección en el sentido del beneficio. Entonces, bueno, son cosas que a mí me dejan, que dejan un piso de cristal muy frágil que no da certidumbre jurídica. Luego también para poder tener ese beneficio del ISR, también tengo que hacer una solicitud. El fisco discrecionalmente me va a dar la autorización para tener el beneficio. Entonces, bueno, pues ahí hay que ver cómo yo le doy el beneficio a mis clientes o cómo obtengo yo el beneficio que sea parejo y que se sienta el beneficio en toda la frontera. Lo veo complicado, no imposible, es un gran beneficio si realmente se respeta y si la discrecionalidad de la autoridad no está tan estricta de decir, no, pues a mí me parece que tú sí, que tú no, y sin embargo que se dé a la mayoría de los contribuyentes, pues ahí sí detonaría una economía en la frontera. Pero sí habría que ser muy cuidadoso de la discrecionalidad que va a tener la autoridad para autorizar ese beneficio a los contribuyentes. Deja fuera una gran cantidad de contribuyentes, que es el régimen de incorporación fiscal, que son los contribuyentes que tienen hasta 2 millones de ingresos, deja fuera todo el sector financiero, deja fuera todo el sector maquilador y obviamente pues no entra absolutamente nada de sueldos y salarios, no entra el sector primario, entonces es un beneficio que también no es parejo, no es un beneficio generalizado y es específicamente para actividades empresariales. Entonces, si el decreto tiene sus beneficios, esa es la parte con la que nos quedamos. Hay mucha incertidumbre, no hay reglas, no hay autorizaciones, no podemos facturar en este momento, entonces pues habría que esperar. Bueno, primero que nada, Juárez, Ojinaga, Janos, Ascensión, sí es toda la franja fronteriza y son municipios completos, no es no es territorial, no es por kilometraje, es municipios. Bueno, lo que pasa es que venía en dos sentidos el beneficio, o sea, viene con dos cosas importantes. El impacto en los salarios, que no lo establece el Ejecutivo Federal, sino lo establece la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Pero fíjate que son 176 pesos. Acá en el norte del país, la mayoría de los trabajadores ganan arriba de esa cantidad.
Entonces, pues nada más es ahora sí establecerlo como mínimo ya oficialmente, pero en realidad pues hasta por la cercanía con la frontera no era sencillo pagar una cantidad menor a los 200 pesos, por ejemplo. Entonces los 176 pesos es una cantidad, yo no creo que haya mucho impacto porque en realidad, por ejemplo, el sector maquilador a lo mejor tiene de base un mínimo, pero entre prestaciones, bonos, etcétera, etcétera, pues se le da el beneficio al trabajador y el trabajador al final del día lo que quiere es sus 200, sus 250 pesos en la bolsa diarios. Entonces, yo no le veo que haya mucho impacto porque efectivamente acá en el norte del país los 176 pesos pues, serían únicamente referencia, ganan más. De hecho, hay gente que viene a la pizca acá en la zona, a la pizca del Chile, ganan mucho más que los 176 pesos diarios. En la región manzanera, la gente que viene a la pizca de la manzana gana más de eso y la pizca del maíz y todo, pues ganan mucho más que eso. Entonces, no creo que sea de impacto para nosotros. Fíjate que hay afectaciones muy importantes. Por ejemplo, la frontera, pues lo que moviliza y lo que pudiera ser atractivo para la industria maquiladora establecerse en Ciudad Juárez, en Ojinaga, en Janos, pues era el que tuvieran un beneficio adicional, pero no tienes el beneficio adicional cuando los excluyes del decreto. Y ellos, y a ver, y ese capital pues a lo mejor no sería lo más importante, porque a lo mejor muchos ya están acá, pero aquí lo importante es que no tenemos nuevas alternativas porque para generar empleo, para generar economía, proveedores locales, no tenemos esas posibilidades. Y es la afectación. Si tenías pensado que ibas a ver un gran detonante económico en la frontera, pues con esto ya tan limitado, pues no existe tal. Una de las grandes promesas de campaña era que bajaba la gasolina y sobre todo en la frontera. Pues no hay un documento, en este momento no hay un documento que diga que la gasolina va a costar. Era para impactar el precio de la gasolina, el diésel y de las tarifas eléctricas en la frontera que se iban a homologar con el sur de los Estados Unidos. Ese era el objetivo principal. Pero fíjate, ahorita bajó la gasolina, pero porque algunas gasolineras con la presión de los contribuyentes de que iba a bajar al 8% del IVA, pues esa es la parte proporcional que ha bajado, pero no ha bajado el valor de precio por litro porque no hay un documento legal que diga que ya baja la gasolina en la frontera. Y también pues era una promesa que era a partir del 1 de enero, pues no lo vemos. La Comisión de Hacienda tiene algunos objetivos importantes. Por ejemplo, pues una es legislar toda la materia tributaria del país. Con la ley de ingresos, con esa parte iniciamos, no nos dieron oportunidad de ni siquiera analizarla, eso lo debemos decir con todas sus letras, porque nos llega el paquete económico. El día 15 se presenta en la Cámara de Diputados, pero nos lo refieren a nosotros el 17 y el 18 ya estaba aprobado para mandarlo el 19 a la Cámara de Senadores. Entonces no te dan oportunidad. Nosotros sí estuvimos desveladitos y estuvimos trabajando en eso. Vemos unos indicadores muy, muy optimistas, como por ejemplo el precio del barril en 55 pesos. Vemos el tipo de cambio a 20 pesos cuando, bueno, pues hemos visto que en los últimos meses no ha bajado de esos 20 pesos, salvo estos últimos días de diciembre, pero pues la deuda se paga en dólares y si la traemos tasado en 20 pesos estamos pensando que la vamos a pagar muy barata y el barril del petróleo en 55 dólares pues también lo estamos tasando muy alto, entonces los indicadores creo que no nos van a dar. Está muy optimista el crecimiento en la recaudación porque se está presupuestando que el ingreso va a ser arriba de un 13% comparado con el año anterior y el crecimiento del país crece un 2%, entonces no coinciden las cosas. Nosotros pues vamos a estar muy pendientes de la evaluación trimestral que se haga de la recaudación, de la vigilancia y bueno, pues sobre todo de lo que vaya siendo necesario de modificar en las leyes, pues vamos a tener que estar trabajando de manera muy intensa y sobre todo pues vamos a estar trabajando de manera intensa para todos los mexicanos, porque este país no nada más es el sureste, este país es
somos 32 estados. Entonces, pues sí nos toca una tarea muy difícil porque pues a veces la gente no ha querido escuchar, los otros legisladores no han querido escuchar que tienen un súper compromiso con Chihuahua, aunque sean de otro partido político, pero el compromiso es no nada más ir a sentarse y levantar la mano, que es lo que criticaron por años, que los legisladores llegaban y levantaban la mano, pero pues bueno, la prueba ahí está con una ley de ingresos aprobada en 2 días, cuando pues estamos viendo la economía de nuestro país, que debimos haber sentado, analizado y escuchado a todas las fuerzas políticas para que este país tuviera una mejor ley de ingresos. Ya está, ya la tenemos, ya entró en vigor a partir del 1 de enero, pues ahora es vigilarla, porque también es una obligación de los legisladores. Yo sé que tenemos mucho que estudiar, mucho que trabajar por nuestro país, pero pues estamos humildemente dispuestos a hacerlo. Pues nada más decirles a los chihuahuenses que tienen en una servidora alguien que está trabajando por Chihuahua, que estamos dispuestos a escuchar. Tenemos nuestras casas de enlace en el estado y pues tenemos todo el vínculo que sea necesario para que los ciudadanos se acerquen a nosotros.